Bienvenidos al episodio número 10 de The Soul Styling, segundo episodio que hago sola. De pronto tenga un poquito más de fallas técnicas porque lo estoy haciendo totalmente sola, o sea, cogí la cámara yo, el micrófono yo, no tengo luces, o sea, lo estoy haciendo sola, así que perdón por las fallas técnicas. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí, hace parte fundamental de mi estilo de vida y es ir a terapia. Les voy a contar cómo fue que empecé a ir a terapia y por qué le aconsejo absolutamente a todo el mundo que vaya a terapia. Resulta que hace muchos años yo era casada, vivía pues supuestamente súper bien y yo era como todas esas personas que decimos el ejercicio es mi terapia, yo no necesito que otra persona de afuera venga y me dé su opinión sobre mis problemas personales, no necesito que nadie se meta en mi vida. Y a todo esto le sumo que yo pensaba que las personas que iban a terapia eran personas que estaban totalmente traumadas, que habían tenido una infancia súper difícil, que bueno, o sea, como un montón de creencias que me hacían ni siquiera considerar la terapia, o sea, como que eso no me corresponde, eso es para otro tipo de gente. Y a eso también sumémosle además que pues yo no me cuestionaba muchos de mis comportamientos, yo pensaba que todo lo que yo hacía estaba perfecto, que mi forma de ser era ideal, que yo era súper correcta, que yo todo lo hacía con una buena intención, entonces estaba bien y era válido. Como por ejemplo, yo era una persona que decía la verdad sin adornos, o sea, y yo juraba que eso estaba bien, aun cuando podía generar un dolor, aun cuando podía estar siendo injusta, pero como yo lo estaba haciendo desde la verdad, yo juraba que eso estaba perfectamente bien. Ahora les voy a contar que aprendí de eso. También creía que yo era un Hitler, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho como el orden y que la casa se mantenga linda y las cosas en cierto lugar. Pero yo juraba que yo tenía la razón y que yo era la persona que, o sea, es que esto está bien, es que mantener la casa organizada está bien, pero nunca me cuestionaba como nada más. Y en la vida las situaciones pasan de cierta forma que te hacen como abrir los ojos y yo siempre he creído que nada es casualidad, sino que todo pasa por algo. Y resulta que en la oficina en la que yo trabajaba en ese momento empezó a ir una especie como de terapeuta, hacernos como cosas para mejorar el ambiente laboral, para estar mejor en el trabajo en equipo, para ser más productivos, pero era muy desde las emociones. A mí esto me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho las actividades que esta persona nos puso a hacer, tanto así que yo justamente en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil y era que me estaba divorciando. Estaba muy aturdida, muy decepcionada de la vida, tenía un montón de preguntas y algo de lo que él dijo, ni siquiera sé qué fue, me hizo como clic y dije, pues voy a hablarle a ver si él de pronto hace como consultas. Y él no era como un psicólogo como tal, sino que se fue a estudiar toda la filosofía oriental, se fue a Asia a aprender como el mindfulness de estar aquí ahora, aprender a hacer las paces como con nuestro adolescente y niño interior, bueno, un montón de cosas, y empecé a ir a terapia con él. Es muy chistoso porque uno cuando va como a terapia, uno muchas veces no tiene planeado lo que va a decir, entonces uno simplemente llega, o por lo menos yo en esa actitud de ese momento era como, ay, esto sí me irá a servir, esto que irá a hacer, porque me daba pereza. O sea, yo era como que, y llegué y empezamos a hablar, pues una conversación muy chévere, muy como entre amigos. Lo primero que le dije fue que yo sentía que yo ya era un ser invisible, que la vida ya se me había acabado, que yo pasaba por la calle y nadie me miraba, no me sentía bonita, no me sentía muchísimas cosas, pues de hecho me sentía muy fea. Y entonces él me decía que tenía como unos problemas que solucionar de autoconcepto. Eso me empezó a hacer notar que en mi relación yo era la mamá, o sea, yo no era la esposa, yo no era la novia, yo era la mamá de mi ex esposo. Y eso fue muy evidente en muchas cosas, o sea, él me decía, tú haces esto, pues es el hecho de estarlo regañando, de estarle echando cantaleta, de estarle recordando las cosas, y una de las
razones más fuertes, pues como por la que la relación se había empezado a separar, es que pues sexualmente no estábamos funcionando. Y él me dijo una frase que yo, o sea, todavía me da como, ¡ah! Y fue como dime qué hombre quiere tener sexo con su mamá. Y yo como que, Lo más chistoso fue que ese día llegué de terapia a la casa y nosotros habíamos llegado de un viaje y él le había traído algo a la mamá. Entonces él iba para donde su mamá y yo le dije, yo puse el regalito en el comedor y le dije, acuérdate de llevarle esto a tu mamá. Y él como, ay sí, pues igual ahí ya no estábamos bien. Y cuando se fue dejó el regalito y lo primero que yo dije fue, este culi cagado. Y después dije como, o sea, soy la mamá. Entonces digamos que en esta terapia, en este primer acercamiento de terapia, fue muy chévere porque logré como empezar a fortalecer mi autoestima, empecé a darme cuenta de comportamientos que yo pensaba que eran buenos, como el de echar cantaleta por el desorden o como el de decir las verdades crudas. Y me empecé a cuestionar mi forma de actuar, comencé a decir como, oye madre, no estoy actuando bien. Y además hay una cosa muy importante, cuando Sebas, mi ex y yo nos separamos, para mí él tenía la culpa. O sea, él era el que se había alejado, él era el que había cambiado de gustos, él era el que ya no me decía que yo estaba bonita, él era el que ya no me buscaba de una forma romántica, o sea, él era el que tenía la culpa de todo. Y resulta que yendo a esta terapia me di cuenta que ahí no hay culpables, hay responsables y nunca es responsabilidad de solo uno. O sea, siempre en una relación de dos, sea laboral, sea de amistad, sea de pareja, hay responsabilidad de parte y parte. Y uno como ser humano tiene que ser capaz de reconocer, admitir su responsabilidad y hacer algo por eso. Entonces yo me di cuenta que definitivamente sí, había tenido mucha responsabilidad en ser una persona cantaletosa, en ser una persona amargada, en ser un Hitler, en poner demasiadas condiciones, y empecé como a trabajar en eso. A medida que trabajaba en eso, también dije, ok, tengo que empezar a verme diferente, tengo que empezar a preocuparme por mí. Y resulta que cuando él y yo vivíamos juntos, para él era más importante invertir en otras cosas que en cosas para la casa. O sea, nosotros teníamos un sofá que era como el sofá más barato que podíamos encontrar y teníamos cosas que a mí no me encantaban y yo pues como que dejaba pasar eso y no, pues como que me le unía a sus inversiones que en realidad eran cosas para carros y empecé como a dejar eso a un lado. Uno de los primeros ejercicios que tuve como de autoterapia fue que cuando él se fue de la casa, yo lo organicé como yo me las soñaba. O sea, compré un sofá hermoso, un escritorio hermoso, puse lucecitas, puse cuadritos, puse un montón de cosas. Y alguna vez Alejo, mi terapeuta, me dijo como, Pame, es que tu espacio, obviamente no tiene que ser tu casa, sino si tú vives con tus papás, entonces es tu habitación, o si vives en un co-living, es tu habitación. Pero me decía, el espacio que tú habitas es el reflejo de tu alma. Entonces, claro, cuando yo vivía con Sebas, pues yo estaba desubicada, yo estaba muy enfocada en los defectos del otro, no estaba enfocada en mí, le daba poca importancia a muchas cosas y obviamente así era mi casa. Y cuando ya empecé a vivir sola, a ponerle atención a cada detalle, me empecé a dar cuenta que ya me empecé a sentir más bonita, a arreglarme más, a poner más atención en los detalles y bueno, fue como algo mágico que me encantó esta época y en ese momento entendí que la terapia es muy importante, además porque hay cosas que uno ni siquiera se da cuenta que no ha solucionado. Una de las cosas que yo no había solucionado era algo muy importante y era que mis papás se separaron, mi papá se alejó mucho y yo siempre, mi coracita, siempre fue como a mí no me importa nada, a mí no me duele nada, a mí no me hace falta mi papá, no lo necesito. Y en una de esas terapias, una de esas habladas, dije como, bueno madre, no solo extraño a mi papá, sino que no lo he perdonado. Le tengo rabia, como que lo odio, o sea, como que empecé a sacar de mí un montón de sentimientos que no había sido capaz de aceptar. Y dije como, bueno, vamos a encargarnos de esto. Hablé con él, entendí que, o sea, que mi papá fue un papá ausente, pero fue porque su papá fue ausente, entonces él no me podía dar esas cosas que él nunca había recibido y lo logré entender, lo logré perdonar, ya con él me hablo, o sea, ya es muy distinta la relación, ya por lo menos siento como paz.
que antes no. Y una cosa muy importante que aprendí en esta terapia, y es que yo siempre me escondía detrás de una coraza que era: yo soy fuerte, a mí nada me duele, a mí nada me importa, y resulta que es cuando uno más débil es, o sea, a uno todo le importa, a uno todo le duele, sino que uno pues quiere mostrar como que no, pero uno llegaba a la casa y así no llorara, simplemente era como una aburrición, algo que me dolía. Entonces digamos que empecé a mostrar un poquito más mis sentimientos, empecé a sacarlos y empecé a hacer muchas cosas que me sirvieron muchísimo, y esa coraza se empezó a ir. De hecho, esa mentalidad de a mí nada me duele, a mí nada me importa, la tenía hasta con el dolor físico. Yo antes iba a que me hicieran un tatuaje, no me dolía, pues yo era como, no me duele, pues o sea, me cortaba o algo así, decía, no me duele, y de verdad no me dolía, pues o sea, era como que todo el mundo decía, tú tienes un umbral del dolor súper alto. Y apenas empecé a sacar mis sentimientos, a mostrar que sí me dolían las cosas, a mostrar como esa vulnerabilidad que uno tiene adentro, también me empezaron a doler las cosas físicas. O sea, ya me iba a hacer un tatuaje y me dolía, y yo le dije, ya me cortaba o cualquier cosa y me dolía mucho. O sea, es como que algo en mí como que se desbloqueó. Obviamente era mejor cuando no me dolían las cosas, pero digamos que yo siento que eso tiene como una conexión. Digamos que hasta este punto todo el mundo está diciendo como, bueno, pero ¿por qué está hablando de eso? Pues o sea, ¿eso qué tiene que ver? El mensaje final y al que voy es: vayan a terapia, vayamos todos a terapia, pero les quiero contar como mi experiencia con este tema, entonces no se me pierdan. Digamos que después de estar yendo más o menos 4 años a terapia, volvieron esos pensamientos de: yo ya estoy bien, yo no necesito nada, o sea, esta terapia ya no me sirve, porque a uno el ego y la autosuficiencia le juegan constantemente como con uno. Entonces yo ya dije, yo ya traté lo que tenía que tratar, no me importa, ¿cierto? Y tuve muchos cambios en mi vida, me salí de trabajar de empresa y empecé a ser independiente, ya no estaba en mi relación y estaba como empezando a conocer otros hombres y otras cosas, pues como a ver yo a dónde pertenecía, qué quería en mi vida, bueno. Y resulta que llegó una época de mi vida en la que aparentemente no me pasaba nada, pues, o si uno se pone a profundizar, pues no tenía una enfermedad grave, no se me había muerto nadie, pero los ingresos no estaban siendo tan buenos como yo esperaba. Los clientes no me estaban yendo tan bien, no me entendía bien con ellos, tenía muchos problemas. Las personas con las que salía como que al final no me llenaban, y empezaba como a tener ese problema, pues como que yo decía, es que hay algo mal en mí o qué pasa. Tenía problemas con amigas que se estaban como alejando. Me gustaba alguien y no podíamos tener nada, que era Andrés. Laboralmente no me fluían las ideas, o sea, eran como un montón de cosas chiquiticas que uno dice como, pues esto no importa. Y empecé a tener unos episodios que yo nunca había vivido, que no sabía ni cómo tratarlos. Simplemente yo me paraba en mi cama y decía, ok, voy a hacer ejercicio. Me quedaba sentada en la cama pensando que me iba a poner. Pasaban 2 horas, 3 horas. Yo no me había vestido, yo no me había parado de la cama, estaba mirando a un punto fijo, no había cogido el celular. Y decía, no, ya no puedo hacer ejercicio, ya me tengo que sentar a trabajar. Entonces como que me bañaba, me ponía cualquier cosa, me sentaba a trabajar, pero no me fluían las ideas y no le contestaba a nadie el celular. Me llamaban o me hablaban por WhatsApp y yo no quería hablar con nadie. Y esa se me volvió la rutina por varias semanas. O sea, era, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, no me quiero vestir, no quiero comer. O sea, fue una cosa que yo nunca había vivido. Y empecé a tener pensamientos de que no quería vivir más, pero los tenía cada vez más en serio. O sea, me despertaba a las 3 de la mañana, me sentaba en la sala y empezaba a pensar cómo iba a ser ese momento en el que yo ya iba a dejar de vivir. O sea, como que ya estaba haciendo un plan. De hecho, tuve varias ideas, pero las tumbé porque decía, no, pues esto va a ser muy traumático para Megatron, mi perro, esto va a ser muy traumático para mi mamá. O sea, como que trataba de hacer menos peor de los escenarios, hasta que por fin tomé la decisión. Dije, listo, eso va a pasar mañana, ya tengo lo necesario.
Y justo cuando lo iba a hacer, cuando ya tenía como literal las manos en la masa, o sea, yo ya dije, aquí es, no sé por qué, me dio por llamar a Sebastián, mi ex, que pues él y yo terminamos, pero la relación es buena. Y él en ese momento era la persona más cercana como que yo tenía y a la que le podía decir cómo me sentía. Y le dije, Sebas, no quiero ir más y estoy pensando hacer esto y lo quiero hacer ya. Y me dijo como, espérate un momentico, dame 10 minutos, ya voy para tu casa. Yo en ese momento, cuando él llegó, él tiene una forma muy particular de hacer sus cosas y lo primero que hizo fue como pegarme como un calvazo en la cabeza. Me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, que no quiero ir más, o sea, esto no tiene más sentido, me está pasando esto. Y él me dijo una frase que me gustó en ese momento. Me dijo, no te voy a decir que no lo hagas, pero dame hasta mañana, dame un día más. Ese día se quedó conmigo, yo hablaba y lloraba, hablaba y lloraba, hablaba y lloraba. Y me dijo, dame hasta mañana, mañana volvemos a hablar. Y ya se fue para la casa, yo me quedé muy aburrida, yo seguía pensando en que mañana iba a ser el día. Y al otro día él me llamó, me dijo, vámonos a comer un helado. Nos fuimos a comer el helado y hablábamos, y todos los días me decía, dame hasta mañana, dame hasta mañana. Y yo todos los días pensando que mañana iba a ser el día. Entonces me llamaba, me invitaba a tomar un café, me invitaba a dar una vuelta, que la acompañara a hacer una diligencia, se iba a mi casa a trabajar. O sea, fueron varios días en los que él hizo como cosas distintas, alargándome como el plazo. Y al cabo como de una semana, yo ya no lo estaba pensando, yo ya no estaba viendo las cosas tan graves. Y lo único que cambió fue que alguien me escuchó, no me juzgó, no me dijo, estás llamando la atención, sos una dramática, sos una cobarde, nada, simplemente me escuchó. Y yo empecé a pensar mucho en ese tema, pero ya de una forma distinta. Ya empecé a decir como, madre, yo lo quería hacer de verdad. Y empecé a investigar y me di cuenta que hay como un movimiento que se llama punto y coma, la opción de parar, pero la decisión de seguir. Y decidí también tatuarme ese punto y esa coma. Lo tengo acá, pues ahí se ve, para los que están viendo video. Y para mí eso fue un episodio muy importante en mi vida, pero como hoy no vamos a hablar de eso específicamente, voy a pasar como por ahí. Digamos que ya pude seguir mi vida, ya los problemas no los veía como tan graves. Digamos que con el tiempo yo ya seguí trabajando en publicidad, manejaba redes sociales, incluso di algunos cursos de YouTube porque yo era youtuber y empecé a darle clases de YouTube a los niños. No voy a quitar a Tomasa porque ella es preciosa. Empecé a dar clases de YouTube a niños o a personas y fue muy chistoso porque me contactó la esposa de un psiquiatra que necesitaba clases de YouTube. Y yo era como, ¿what? ¿Cómo así? Y bueno, fui, le empecé a dar clases y lo que resulta es que un psiquiatra que trabaja el miedo, que trabaja todos esos temas, le tenía miedo a hablar a la cámara. O sea, entonces yo le decía, es muy chistoso porque vos le ayudas a uno a erradicar sus miedos y vos tenés miedo. Entonces, bueno, digamos que las clases fueron muy chéveres, estuve como ayudándole mucho tiempo. Por un lado, pude ver la psiquiatría distinta, porque yo antes creía como que el psiquiatra es al que vas y simplemente te medica y ya. O sea, tú vas al psiquiatra, te manda una pastilla y te vuelves zombie y es para locos. Entonces, al ver los videos que él hacía, que hablaba sobre el miedo, sobre el sueño, sobre la psicoterapia que él también hace, empecé a ver la psiquiatría muy distinta. Y esto me pareció muy chévere, pero todavía pensaba que no era para mí. O sea, ni siquiera lo consideraba. Hasta que un día, ya eso fue cuando empecé a ser muy amiga, pues más amiga de Andrés, más cercana. A él le dio una crisis muy tesa. Yo no sabía que eso se llamaba una crisis de ansiedad en ese momento. Y yo le dije, tenés que ir al psiquiatra. Porque él de verdad vio que a una mata se le murieron 2 hojas o 3, algo así. Pero no les estoy exagerando. O sea, fue algo así, pues fue de que se le murieron unas hojas, no de que se murió toda la mata. Y él ya empezó a pensar que no quería vivir más ahí, que se quería ir, que qué estupidez vivir solo, o en un montón de cosas. Yo le dije, hey, ¿por qué no vas a donde Farid, este man que yo estoy asesorando, porque creo que no está sabiendo manejar esa emoción? Y listo.
él empezó a ir y como yo vi que le fue tan bien, yo dije, "Hey, yo quiero ir, pues quiero hablar con él, no sé qué, pero quiero hablar". Y cuando volví a ir, lo primero que le dije, y era algo que estaba sintiendo, y era que yo no me sentía suficientemente buena para nada. O sea, no sentía que era suficientemente buena para encontrar un amor bonito, no sentía que era suficientemente buena en lo que hacía, no sentía que era suficientemente buena para mis amigas, etc. O sea, como que ese era mi sentimiento. Entonces, obviamente, otra vez a trabajar el autoestima. Créanme que esa es una de las cosas que más tengo que trabajar y le sigo trabajando y a veces me sigue costando. Pero digamos que empecé como a trabajar, empecé a escribir mis emociones, empecé a escribir todo lo que sentía, a darme cuenta de que yo debía gestionarlas, y esa palabra se me metió en la cabeza, gestionar las emociones, que no se trata de no sentir, no se trata de rechazarlas, sino como de, estás mal, gestiónalo. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer para estar mejor? Y aquí es donde viene la conexión con la historia anterior. Resulta que hablando de todo, él me dijo como Pam, en esa época tuviste una depresión. Y yo como, ¿what? Y me dijo, sí. O sea, y yo le dije, ¿cómo así? Es que para uno tener una depresión no tiene que ser depresivo ya como diagnosticado. Y me decía, no, cualquier ser humano en cualquier momento de su vida puede tener una depresión. Yo quedé muy en estado de shock porque yo había leído mucho sobre la depresión, sobre estos impulsos de no quitarse la vida, y me pareció en ese momento como que literal me cambió la percepción de la terapia, porque yo dije como, o sea, uno puede estar muy triste y uno no sabe que tiene una depresión. Y lo más difícil es que la mayoría de personas que se quitan la vida es porque están pasando una depresión. Y puede ser que no sean depresivos diagnosticados, sino que tuvieron una depresión en un momento de su vida por una situación particular que puede parecer muy boba para los ojos de los demás. Desde ese momento, que eso fue ya hace casi 5 años, yo no dejé de ir a terapia, no he dejado de ir a terapia, y hace parte fundamental de mi estilo de vida. De hecho, ya pues cuando he tenido crisis y momentos, pues obviamente le toca a uno ir semanal porque estás con las emociones que no las sabes gestionar, no las sabes manejar, no sabes qué hacer. Soy medicada para la ansiedad, no me ha vuelto a dar una depresión, o sea, me han dado crisis de ansiedad muy fuertes, pero muchas veces cuando tengo pensamientos raros que pueden parecer superficiales, como que alguna persona en redes sociales me da envidia, como que un cliente me llama y yo pienso que va a ser para lo peor, que lo que estoy haciendo no tiene sentido, ese tipo de cosas, voy y las hablo con mi psiquiatra. O sea, porque uno cree que uno es capaz de gestionar todo lo que le pasa, uno cree que uno, cualquier bobadita que te pasa, vas a decir, ay sí, no importa, esto yo lo manejo, esto ya se me va a pasar, es que a mí no me pasa nada, yo no tengo crisis. Créanme, o sea, todos los seres humanos pasamos por crisis y muchas veces nosotros mismos no somos capaces ni con la amiga, ni con el esposo, ni con la novia, o sea, necesitamos ayuda profesional porque de verdad no tenemos las herramientas. Hay cosas que ni siquiera entiende de lo que le está pasando. Yo, por ejemplo, antes pensaba que la ansiedad era como cualquier cosa y resulta que es una descompensación química que hay en el cerebro, o sea, no es algo como que llegó una emoción ni ya. Bueno, y es muy chistoso porque muchas veces la excusa para uno no ir al psiquiatra, no ir al psicólogo, no ir a un terapeuta es como que no tengo plata, las consultas son muy caras, no tengo tiempo. Y resulta que sí, una consulta al mes te puede valer más de 100,000 pesos. Pero ¿cuántas cosas al mes innecesarias no compramos que valgan 100,000, 200,000 pesos? O sea, compramos ropa, salimos a comer, o sea, hacemos muchas cosas que uno dice como, pues me dejo de comprar algo, más bien hago algo por mi salud mental. De hecho, pues obviamente hay situaciones en las que 100,000, 200,000 pesos son incluso difíciles de conseguir,
pero hoy en día las EPS ya están empezando a meter como la psicología y ese tema dentro como de esas coberturas. Hay en Medellín, no sé, en otras ciudades, hay muchos puntos en las estaciones del metro donde te escuchan, hay psiquiatras a tu disposición. Y si uno se pone a buscar en redes como salud mental y todo eso, va a encontrar mucha gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a escucharte, dispuesta a regalarte una cita. Yo digo que los medios siempre están y siento que es algo que todos deberíamos de hacer, porque es tener una responsabilidad emocional con nosotros mismos y con los demás, porque además créanme que yo muchas veces voy a terapia y me doy cuenta que estoy siendo injusta, que no estoy sabiendo manejar situaciones, que le estoy poniendo problema a Andrés por cosas que no tienen sentido. O sea, como que digamos que ir a terapia se volvió parte fundamental de mi estilo de vida, porque sé que me ayuda a controlar muchas cosas mentales, me ayuda a ser mejor persona, que de verdad siento que antes de ir al gimnasio incluso, pienso que es más importante ir a alguna cosa de salud mental, ir a terapia, ir a desahogarte, ir a que te escuchen. Otra cosa muy importante es que todos vibramos con cosas diferentes, o sea, a mí me funcionó muy bien la psiquiatría, pero hay muchísimos tipos de terapias, o digamos que a mí también me gusta la psiquiatría, pero no me gustó este psiquiatra, voy donde otro. O sea, es buscar a alguien con quien uno haga clic, con quien uno tenga feeling, con quien uno sienta confianza. Entonces a mí es como de las cosas más importantes. Pues de hecho hoy en día, y esto puede sonar exagerado, pero es verdad, yo prefiero tener que comer 2 semanas huevo con arroz, si es que estoy súper apretada, que dejar de ir al psiquiatra. O sea, de verdad, es como algo que me ha ayudado en muchas situaciones difíciles y que ya entendí que aunque no tenga situaciones difíciles, en el día a día pasan un montón de cosas que uno cree que son superficiales y resulta que tienen un fondo muy importante. Hay problemas de la infancia que no hemos solucionado incluso y uno ni cuenta se ha dado. He visto como amigas, amigos, Andrés han tenido mejoría por ir al psiquiatra y como las vidas se vuelven como más tranquilas. Y una de las cosas más importantes para mí es que la terapia te ayuda a entenderte a ti mismo. O sea, uno con la terapia logra entender por qué con ciertas cosas reaccionas de cierta forma, porque hay cosas que te enojan y otras no, porque hay cosas que te hacen poner más triste que otras, de dónde viene eso atrás, y entender eso es fundamental para uno empezar a trabajar esos problemas y también romper como esos patrones repetitivos que uno viene cometiendo desde el pasado, como saliendo con el mismo tipo de manes o repitiendo la relación tóxica de tu mamá. Ese tipo de cosas se logran superar con terapia. Entonces, como les digo, esto hace parte fundamental de mi estilo de vida, de mi personalidad, o sea, hasta influye en lo que me pongo, porque ya me siento segura al ser un poquito diferente, al vestirme como me he visto yo, que antes no. Entonces, como que eso influye desde lo más superficial de tu vida hasta las cosas más profundas. Y ese es mi consejo. O sea, antes de comprarte el vestido más lindo, antes de poner excusas, ir al gimnasio, antes de comprarte la crema más espectacular para la cara, para mí lo más importante es ir a terapia, solucionar esas cosas que tenemos internas y estar en constante revisión y no creer que porque estamos bien emocionalmente no tenemos nada que solucionar, porque créanme que sí. Y les juro que yo a nadie le deseo una depresión. O sea, yo la viví por un periodo muy corto, porque fueron como un par de meses, que se solucionó en una semana porque alguien me escuchó. Pero si alguien vive una depresión y no tiene quien lo escuche, no tiene quien lo entienda, quien esté ahí sin juzgarte, esa historia puede terminar en un final muy triste para los que lo rodean, incluso para esa persona, porque no logró solucionar lo que le pasaba. No crean que están libres de una depresión. Una depresión le puede dar a cualquiera en cualquier momento de la vida, por situaciones que no tiene que ser la más grave. Entonces es bueno estar acompañado de alguien en caso de que eso llegue a pasar, pues poder reaccionar y créanme que aunque uno sienta que no, hay muchas personas felices de que uno esté aquí. O sea, hay muchas personas que valoran tu existencia, mi existencia, y hay muchas personas que estarían muy tristes si te vas. Entonces, creo que vale la pena hacer algo por tu salud mental
y para que puedas estar en este mundo mucho más rato, aportando todo lo que tienes que aportar, todo lo que tienes para decir. Y créanme que me van a, si en el momento que ustedes metan la terapia en su estilo de vida, me van a agradecer, se los prometo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Salud mental como estilo de vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.